Dios está con usted. ¿Qué ha pasado en estos meses en sus vidas cuando Dios está contigo? Paz, ganas de venir a la iglesia. Hermana Reina, ¿qué pasa cuando te siente que Dios está con usted? Hermana María, hermano Marvin, hermana Julie, hermano Víctor, hermano Bruno, hermano Walter, pastora, yo. ¿Qué pasa cuando Dios está con uno? Bonanza, paz, armonía. Hoy vamos a ver una historia que creo que todos los que están aquí la conocen. Pero que sea el Espíritu dándome palabra para alimentar la alma de ustedes. Jennifer, Carlos, cuando Dios está con ustedes, tienen ganas de venir a la casa de Dios, sea como sea. Amén, amén. Freddy, Dios está contigo. Amén. Gracias, Señor. Abra su Biblia en el libro de Daniel. El Señor estaba con Daniel. Todos conocemos esta historia. ¿Estaría Dios con Daniel? Amén. Sí, ¿verdad, hermano Marvin? Estaba Dios con Daniel. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros como estuvo con Daniel? Amén. Aleluya, Señor. Amén. Vamos a ver esta historia. ¿Cuántos leyeron la palabra este día? No me lo diga, usted lo sabe con Dios. Dios con usted. Y conmigo no, es con Dios. En el capítulo 6 de Daniel, oiga esta historia, pero es verdadera porque es de la palabra de Dios. Daniel capítulo 6. Cuando lo tenga la iglesia puede ponerse de pie. Amada iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer antifonalmente. Yo voy a leer uno, usted lee el otro para que ustedes vean Amén. cuando Dios está con uno. Vamos a empezar a leer del 1 al 17. Gloria a Dios. Del capítulo 6, del 1 al 17. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la bendita palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas se diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Dicen 3, pero Daniel mismo era, oiga bien, oiga, cuando Dios está con usted. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Amén, amén. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren lo que pasa cuando Dios está contigo. ¿Cómo dice? Lo que sigue. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice el 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la
si no la hallamos contra él en relación con el rey de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey Y le dijeron así: el rey Darío para siempre vive. Dice el 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmen, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Confirma el edicto para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Dice el 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido quemado, entró en su casa y había a las ventanas de su cama y daba gracias a Dios. se arrodillaba 3 veces al día, Oraba 3 veces al día, lloraba, daba daba gracias gracias delante de Dios. Solía hacer Dice el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has firmado Que cualquiera que pasase de 30 días mira a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. El 13 toca, ¿va? Dice el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, le dijeron, a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando El rey del asunto le pasó gran manera y le subió liberar a Daniel y hasta la puesta del sol para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel Y echaron en el foso de los leones. y Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que te libre. Todos el 17, amada iglesia. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vamos a orar por la bendita palabra. Señor, te damos gracias, Padre amado. Oh bendito Dios, que tu pueblo pueda entender, Señor, cuando Dios está con uno, Padre amado. Oh bendito eterno Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra, eterno Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta bendita tarde, Padre, administra a tu pueblo. Llénalo, Señor, de fe, eterno Dios. Mira a tu pueblo, eterno Dios. Llénalos, Padre bendito, de tu Santo Espíritu. Oh bendito Dios, que reciban la palabra. Que no salgan como han entrado, eterno Dios. Que se lleven esta palabra tuya, Señor, con poder y gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios, como dice, denle un aplauso a Dios.
Dios no te deja. Como les dije, el tema de esta tarde, cuando Dios está contigo, Dios estaba con Daniel. Amén, amén. Quiero que tengamos el éxito, que es tener a Dios de nuestra parte. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que entendamos el éxito que es tener a Dios de nuestra parte. Dios estaba de parte de Daniel. Cuando Dios está de nuestra parte, no hay nada ni nadie que pueda hacer. Lo entendible es que nos convertimos cuando Dios está con nosotros. El éxito más grande es de que Dios está con nosotros. Amén, amén. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios para que Dios esté con nosotros. Amén. Daniel hacía la voluntad de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel ponía su petición, y Daniel no podía honrar a ningún otro Dios que no fuera nuestro Señor, que nosotros le servimos. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Predique. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando un hombre o una mujer busca la voluntad de Dios, en esta tierra va a tener éxito. Amén, amén. Los planes de Dios en ese hombre Daniel, los planes de Dios en ti, en mí, no hay nadie que los pueda detener. Gloria a Dios. Aleluya. No hay nadie. Esos planes, el que los puede quitar de los planes de Dios, porque los planes de Dios son lindos, son maravillosos. El único que no los va a querer eres tú. Amén. Porque Dios permanece fiel. Dios siempre está. Dios siempre quiere caminar contigo. Esos planes, cuando uno no quiere esa victoria, es uno mismo. Aleluya. Si no camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel caminaba bajo la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si uno se mantiene abrazado a lo que Dios ha dicho, caminando en lo que Dios ha dicho, moviéndose según en lo que Dios ha dicho, no hay poder en la tierra que te impida que tú veas lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Imagínense cuánta bendición nos hemos perdido. Cuánta bendición nos hemos perdido. Ese hombre, mintieron por él. Lo acusaron de algo que realmente era de Dios, no era de la carne, no, que era del Espíritu. Pero este hombre caminaba bajo la voluntad de un Dios que viene pronto, de un Dios que quiere llevarte con él en el encuentro en esa nube. A veces estamos tan ciegos que nos perdemos las bendiciones que Dios nos quiere dar caminando a través nosotros mismos. Dios no se desvía, el que se desvía es uno. Solo, amén. Vamos, hermano. El que lo pierde todo es uno. Querían que Daniel, bajo el rey Darío, Daniel se olvidara del Dios que usted está viendo, del Dios que yo estoy predicando, Aleluya. del Dios que viene pronto. Siempre las oposiciones siempre van a existir, siempre han existido los levantamientos contra hombres predicadores de la palabra de Dios. Aleluya. Esto siempre va a pasar, siempre ha ocurrido.
Eso ocurre, si usted lee la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, va a encontrar un sinfín de acuerdo a los hombres que caminan con Dios. No es fácil, siempre han sido atacados, siempre han sido calumniados, porque están haciendo la voluntad de Dios. No oigo ningún amén. Aleluya. Siempre estos hombres, aquí está. Usted no puede decir que yo me lo estoy inventando. Aquí lo dice la palabra de Dios. Daniel era un hombre que estaba bajo la voluntad de Dios, pero Daniel no lo quería. ¿Cuántos estaban? Dice 120. Y de 120 habían 3. Y entre los 3 había un hombre superior a ellos. ¿Y ese hombre quién era? Daniel. ¿Aquel que hacía la voluntad de Dios o aquel que no lo hacía? Entonces podemos ver el espíritu de superioridad que hay cuando un hombre o una mujer hace la voluntad de Dios. Desde Génesis nadie se va a escapar de los ataques, de los procesos, de las pruebas, de los golpes, de las calumnias, de los chismes. Nadie, ningún hombre de Dios se va a escapar de esto. Nadie se va a escapar de esas temporadas. Aún más si usted está creyendo en cosas grandes que Dios quiere para usted. Aún más si usted está creyendo en cosas grandes que quiere hacer para Dios. Yo quiero que usted vea muy bien y tome muy en cuenta esta historia de Daniel. Si yo les pregunto aquí, casi la mayor parte saben de esta historia. Pero ¿cómo la analizamos? ¿Cómo vamos a seguir ese ejemplo? Muy conocida la mayoría de ustedes. Bueno, la Biblia dice que el rey Darío escogió a unos hombres, dice. Amén. Que el rey escoja a alguien. Les voy a poner un ejemplo. Donald Trump ya está escogiendo su gabinete. Amén. Para que el rey escoja a esos hombres, era el rey. Como Dios te ha escogido a ti y a mí. No se ponen contentos por eso. Si Dios te ha escogido, si Dios te ha escogido, es porque Dios tiene un plan grande para ti. Amén, amén, No amén. pienses que estás perdiendo el tiempo. Amén, aleluya. Dios tiene cosas grandes para ti. Aleluya, Señor. Imagínense gobernadores para gobernar las provincias, los pueblos. Eran 120 gobernadores y puso 3 sobre esos 20. La Biblia lo dice. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres algo grande para Dios. Amén, amén. Dios quiere hacer algo grande contigo, pero hay algo que te tiene atado. Gloria a Dios. El pecado. Hay algo que no te deja. Hay algo que está impidiendo tu bendición. Hay algo que te está deteniendo lo que Dios te quiere dar. Amén, aleluya, Gloria a Dios. Señor, ayúdanos. En esos 3 estaba Daniel. La Biblia dice que Daniel era superior a ellos. Amén, amén. Aleluya. Viva Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior en él. ¿Cuál es el espíritu superior? Aquel que camina abrazado bajo la voluntad de Dios. Amén, aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aquel que tiene un espíritu superior. Cuando tu espíritu está caminando bajo la guianza del Espíritu de Dios,
Eso era lo que Daniel hacía. Amén, amén. ¿Verdad que hay de dónde aprender? Gloria a Dios. ¿Verdad que hay de dónde cambiar? Amén. Gloria a Dios. Hay algo de dónde que crezcamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo que tú no estés solo sentado. Hay algo aquí que Dios te quiere dar. Aleluya. Yo siempre he dicho, aquí hay pastores, aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, aquí hay apóstoles, hay profetas. Aleluya, 120 hombres, más de 123, pero de esos 123 había uno superior de los que estaban ahí. Tú eres superior para Dios. Aleluya. Lo que pasa es que tienes ceguera espiritual que no te deja ver lo grande que Dios quiere que tú veas, como lo hizo con Daniel. Aleluya. Y a su nombre, Gloria. un espíritu que venía sobre Daniel. Imagínense ese espíritu que venía sobre Daniel. Porque Daniel siempre caminaba. Hay oración, Daniel iba a orar. Hay vigilia, Daniel iba a vigilias. ven, aleluya, Señor. Habla, Señor. Hay reunión de líderes, Daniel era el primero que estaba ahí. Ven, Padre. Gracias, Señor. Se va a hacer algo, decía Jehová. Daniel siempre lo hacía. Aleluya, Señor. Amén. Que para siempre. Venía un espíritu superior que caminaba según la voluntad que lo que él hacía de parte de Dios. Cuando tú caminas en los caminos de Dios, tú tienes un espíritu superior. Amén. Aleluya. Ven, Padre. Lo dice la palabra. Aquellos que no andan en esos caminos, entonces también tenía un espíritu superior y eso trajo consecuencia a la vida de él. ¿Se da cuenta cuando un hombre y una mujer caminan bajo la voluntad de Dios? Eso trajo consecuencias de que le levantaran calumnias, Amén, amén. de que se levantaran falsas cosas en contra de Daniel. Eso trajo consecuencias. Por eso aquel que no está bajo la voluntad de Dios, cuando venga el primer ataque, no lo va a soportar. Porque no hay un espíritu superior. Amén, amén. Eso trajo como consecuencias ataques de parte de los gobernadores que no tenían el Espíritu de Dios, porque ellos no le conocían al Señor, ellos le servían al hombre. Dice la palabra de Dios que no solo el rey se puso triste, mire, cuando el Espíritu de Dios está con uno. ¿Cuántos años tiene usted esta vez? ¿Qué pasara si yo le dijera, hermana, yo me voy a mi país y no vuelvo más? Aleluya, Señor. ¿Usted se pusiera triste o contento? Triste. Ven, aleluya, Señor. Triste, hermano. Como lo que va a pasar ahora con mi hermano Bruno, se va, nos deja tristes. Amén. Sí. Pero un día Dios va a permitir que lo veamos de nuevo, si no aquí en la tierra, allá en el cielo. Amén, Ven, amén. aleluya, sí. Sí. El rey sentía el espíritu de Daniel entre los tres más importantes. Ven, Señor. La Biblia resalta que era más superior. A ver, Fray, más superior Ven, Señor. a los otros. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Y el rey, porque el rey había determinado cuando algo
En aquellos entonces el rey firmaba algo, se tenía que cumplir. Amén. Amén. Aleluya. Sí. Amén, Se Señor. tenía que cumplir. Gracias, Señor. Determinó poner a Daniel encargado de todo el reino, por encima de todo el mundo. Cuando esta noticia empezó a correr, eso trajo consecuencias a Daniel. Amén. Aleluya. Sí. Cuando la iglesia empieza a levantarse, Satanás empieza a trabajar. Amén, Señor. Dios está con nosotros. Gracias, Señor. Tú nos dejas. ¿Soy oyendo, hermano? Amén. Aleluya, Padre. La noticia corre Amén. Amén. que Daniel iba a ser el número 1. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. La noticia empezó a correr. Esto trajo consecuencias a la vida de Daniel. Fueron los que llevaron a Daniel a la fosa de los leones. ¿Quién quería caer en esa fosa de leones? Si no llegaban ni a la mitad cuando despedazados los hacían los leones. Nadie. Pero como dijeron, Daniel, este tiene algo que el rey ve y que no ve, le vamos a levantar calumnias. Vamos a levantar un edicto. Fueron los que le llevaron al foso de leones a Daniel. La Biblia dice que estos gobernantes, sátrapas, se reunieron. Miren cómo se reunieron. Ten cuidado cuando te reúnes con otros que dicen que son cristianos. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando empiezas a levantar calumnias. Porque más adelante dice la Biblia lo que le pasó a esos que levantaron calumnias. Ten cuidado. Dice que empezaron su reunión y planearon cómo iban a destruir a Daniel. Y la palabra de Dios declara, dice que ellos planearon la caída de Daniel. No permitas que Satanás te saque del reino de Dios, que vas a vivir para siempre, y te vayas donde está aquel rico y no donde está Lázaro. No permitas ser sabio a través de la Biblia. Esos hombres, imagínense, dijeron, ¿cómo haremos? ¿Cómo inventamos que Daniel no sea? ¿Cómo haremos que Daniel caiga? Porque él es un hombre fiel a Dios. Él es un hombre fiel a su Dios. Un hombre que no falla a su Dios. ¿Cuántos van a venir a orar más? Amén, aleluya. Gracias, Señor. Un hombre que no le falla a su Dios. Todo el que camina bajo la voluntad de Dios, Dios lo perfecciona. Amén. Amén. Y dijeron, la única forma, fíjate cómo es el enemigo, cómo encontró el enemigo, cómo encontró a cómo poder matar a Daniel. Porque matando a Daniel se terminaba el evangelio. Amén. Miren cómo es, miren cómo aquel que si no soy sabio me mete entre la red, me ata y me mata y me lleva al infierno. Dijeron, hay que meter una ley, hay que se encuentre orando a Dios. De esta forma Daniel no le va a fallar a ese Dios.
fallar a Dios. Él va a preferir fallarle a Darío. Él va a preferir fallarle al rey, pero a su Dios no. Padre, aleluya, Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando un hombre es superior de espíritu a otro, no lo podemos ver. Ellos no podían ver lo superior que era Daniel, porque no vivían en el espíritu que Daniel vivía. Tú y yo tenemos que vivir en ese espíritu de Daniel. Pero no cuando te venga la primera ataque, es que el hermano Jairo dijo de ti que no, que venías así, no. No, a ti que te importe. Tú al que vienes a escuchar es a Dios. Tú al que le sirves es a Dios. Amén, amén. Tú al que estás buscando es a Dios. No va a fallarle. Él no le va a fallarle. Prefiere fallarle al rey y no a ese Dios. No fallarle a su Dios. Y convencieron al rey. Y dice que Darío quería mucho a Daniel. Y lo convencieron. Miren cómo es Satanás con los hombres que le servimos a Dios. Lo convencieron. Lo convencieron. Hicieron el edicto. Y pasaron esa ley. Que nadie orara. Que nadie buscara otro Dios. Que nadie hiciera nada que tenga que ver con su Dios. Por un periodo de tiempo. Así que Daniel lo agarraron. Como dice el buen salvadoreño, el buen guatemalteco, el buen mexicano, yo no sé el mexicano, el buen centroamericano, lo agarraron en las manos, en la masa, lo vigilaron y se dieron cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Amén, amén. Era una costumbre espiritual de Daniel. ¿Cuál es tu costumbre espiritual tuya? Y a su nombre. Gloria. ¿Cuál es la costumbre espiritual tuya? Tres veces al día. Una costumbre espiritual de Daniel. Presentarse ante Dios 3 veces al día y hablar con Dios. Ellos sabían que iban a capturar a Daniel orando a su Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Daniel oraba todos los días. La oración en Daniel hizo tener un espíritu superior. Amén, amén. Yo no sé a cuánto les está hablando Dios, pero yo sé que a alguien le está hablando Dios. Gloria a Dios. Yo puedo sentir que a alguien le está hablando Dios esta bendita tarde. Aleluya. Le gustaba orar, tener un espíritu superior. Así que lo encontraron orando y lo acusaron delante del rey. Así como a ti y a mí nos acusan muchas veces por la palabra de Dios. Lo acusaron ante el rey. Y el rey, aunque quiso librar a Daniel, él ya no pudo. Él ya había firmado el edicto. No pudo porque era su firma de él. No pudo. Ya lo había firmado y no se podía revocar. Y dice la palabra que no hubo más remedio que echarlo al... Échenlo pues. No, yo quiero a Danielito. Pero si Danielito yo firmé ese edicto, vamos a la fosa de leones. Y dice la Biblia que lo tiraron en el foso. Y el rey se sintió triste. ¿Por qué se sintió triste el rey? Porque en Daniel había algo bonito.
cristiano siempre debe andar feliz, Amén, aleluya. gozoso, Amén. con Aleluya. paz. Gracias, Señor. Amén. El rey se sintió triste porque él sabía que Daniel era inocente. Fíjate que el hombre sabía. Dios sabe cuando tú eres inocente. Amén, amén. Dios sabe cuando tú eres fiel. Gloria a Dios. Y Daniel era fiel a su Dios. La Biblia dice que el rey no durmió esa noche. ¿Por qué? Porque a Dios le agradaba a través de la oración hablar con Daniel. El rey recibía cánticos, danza. Todas las noches, y dice la Biblia que no lo recibió ese día. No pudo dormir, esperando que Dios hiciera algo. Y cuando era muy de mañana, dice la palabra, el rey se levantó y tocó la puerta. La fosa de los leones. Y le preguntó. Miren lo que hace Dios cuando alguien tiene un espíritu superior. Preste atención, iglesia, por favor. Rubí, Joel, Sofía. Cuando alguien tiene un espíritu superior, miren lo que ese rey que no conocía al Dios de Daniel, había algo que en Daniel iba cambiando su vida de él por su forma de caminar Daniel. Y miren, dice la Biblia, más adelante usted lo puede encontrar. Le preguntó a Daniel: ¿te ha librado tu Dios? Daniel, ¿te ha librado tu Dios? En que tú continuamente le sirves. Aleluya. Aleluya. Que tú le sirves. Siento escalofrío en mi cuerpo. Siento el Espíritu de Dios. Vuelvo y repito, le preguntó: Daniel, ¿te ha librado tu Dios que tú continuamente le sirves? Qué fama la que Dios le había dado a Daniel, ¿verdad? Amén, Señor. Y esa es la que tú y yo nos perdemos. Amén. La fama de Daniel no era que tenía dinero. La fama de Daniel no era porque tenía el mejor carro, la mejor casa. La fama de Daniel no era que tuviera muchos seguidores. La fama de Daniel en toda Babilonia era que era un hombre de Dios y de oración para mi Dios. Aleluya. Era un hombre fiel. Dios reconoce a la gente que es fiel con él. Amén, aleluya. Dios nunca abandona a alguien que es fiel con él. Porque continuamente le servía a Dios. Hoy la gente quiere ser reconocido. Tal vez que miren el carro que ando. Miren que yo puedo salir del país y otros no. La gente quiere ser reconocida por algo que no vale nada. Uno tiene que ser reconocido por un Dios. Aleluya. A un Dios que uno le sirve. Hoy hay pastores que tienen iglesias grandes. Y no vengo a hablar de ningún siervo de Dios. Pero ellos quieren ser reconocidos por eso y no por la voluntad de Dios. Amén, amén. Pero Daniel era reconocido por encima. Porque continuamente le servía a Dios. Continuamente le servía a Dios. Esa continuidad de servirle a Dios lo posicionó en algo encima
de aquellos 122 que lo acusaron. Amén, amén. Debajo los brujos, los astrólogos, los sabios, de los impíos. Porque el que le sirve a Dios continuamente, Dios lo va a poner en una posesión grande. Aleluya. Dios lo va a poner en algo grande. Que la gente te conozca por un hombre y por una mujer, por un joven que le sirve a un Dios. Que conozcan lo espiritual que es Dios. A lo que menos le gusta a la iglesia es orar. Eso es lo que no le gusta, la oración. Que por medio de la oración está la bendición. Se cumplió lo que Dios respondió y nos olvidamos de lo que Dios le dijimos. Aleluya. ¿Qué dijo Daniel a Dios? Dijo al Dios que yo le sirvo, dijo. No le dijo mi fama de estar con Dios. No le dijo así. Al Dios que usted está viendo. Al Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo. Dijo al Dios que yo le sirvo, su ángel. Su ángel vino a tapar la boca de esos leones. Amén, amén. Vino a tapar la boca de esos leones. Atrajo la atención en esa historia que el ángel nunca quitó, óigalo bien, el ángel nunca quitó el deseo a los leones que se comieran a Daniel. Los leones querían comérselo, porque ellos tenían el deseo de comérselo. Pero Dios había mandado algo especial. Amén. Que cerró la boca de los leones. Amén, Señor. Se quedaron con ese deseo de ver la caída de Daniel y a su nombre. Pero no pudieron hacerlo. Querían comerse los leones a Daniel. El detalle es que no podían, porque había un ángel ahí Aleluya, Señor. entre los leones. Y Daniel, aunque los leones rugían, Ah, el ángel les decía: si pasan de aquí mueren. aleluya, amén. Si pasan de aquí mueren. ¿Cuántos creen que hay ángeles de Dios? Amén, amén. Señor. Amén. Ángeles caminando con ellos. ¿Cuántos creen que hay Aleluya. ángeles que caminan con usted y conmigo? Amén, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Y lo tiraron, pero él no estaba solo. Parecía que él estaba solo, pero el ángel de Dios estaba con él ahí. Y cuando Dios está contigo, pueden echarte al foso más profundo de leones. Te pueden echar en el horno más caliente que puede haber, donde hacen pan, donde entró Celac, habanero. Te pueden calentar el horno 3 veces más. El horno de fuego, ¿saben cuál es el único que va a lograr servirle a Dios? Es el espíritu, que tú le pidas más a Dios y que ores más. Porque el hombre y la mujer de Dios no deben de tener nada. Porque el hombre y la mujer de Dios deben de seguir caminando bajo la voluntad de Dios, sanando al enfermo. No dejes que algo te impida en tu vida recibir esa bendición. Que las circunstancias te pongan en no servirle a ese Dios de Daniel. Una vida de oración a Él. Apagó el deseo que mataran a este hombre. Apagó el deseo de que este hombre se muriera. Dice la palabra en Romanos 8, 37 al 39, que tú y yo somos más que vencedores, que ni lo profundo ni lo alto, que ninguna cosa creada debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Amén, amén.
Tú eres más que vencedor, créemelo, la Biblia lo dice. Amén. No debes de permitir que alguien te quite la bendición que Dios quiere darte. Un hombre y una mujer de Dios deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. Por encima de todo, no dejes que te alteren la palabra, no dejes que te engañen, que te quieran alterar algo que no han visto, no permitas. Pero por favor que no te entre aquí y te salga aquí. Que la hora que salgas de esta puerta sigas igual. Tú viniste a escuchar palabra para reconocer que hay un espíritu superior en ti como el de Daniel. Amén, amén. Amada iglesia, un Dios verdadero jamás va a dejar avergonzado a nadie. Jamás Dios se va a dejar avergonzado. ¿Y sabes por qué no lo crees? Porque no lo miras. ¿Sabes por qué dudas? Como Tomás. Si no veo donde me metieron mi dedo, no voy a creer. Así está la iglesia hoy. Nosotros debemos de tener un espíritu superior. En oración, en ayuno, en congregarnos, en leer la palabra. De esta manera, aunque alguien te quiera acusar, hay un Dios que te defiende. Hay un Dios que te protege. Amén, amén. Hay un Dios que te ha guardado hasta este día. No permitas que el enemigo te robe la bendición de que un día tus hijos le sirvan a Dios. Porque tus hijos no van a estar todo el tiempo de la edad que están. Un día van a decir tus hijos: mi papá, ahora soy padre, me llevó a la casa de Dios. Eso va a quedar, aunque ellos no busquen de Dios por el momento, pero esa semilla quedó adentro y van a decir: hoy yo quiero que mis hijos, ahora entiendo a mi padre y a mi madre lo que batallaron conmigo por buscar lo de Dios. La semilla queda. Que el Señor los bendiga. Pónganse de pie, amada iglesia.